esperen, que luego pasa. Ok. Repito, el lenguaje es un sistema de signos estructurado que utilizamos los seres humanos para comunicarnos o transmitir información entre nosotros. ¿Sí? Hasta ahí todos bien. Sí, ok. Sale. Entonces, el lenguaje o sí, la comunicación gira en torno a qué? A que exista un y un, Mismo código, ok, un mismo código, un mensaje, un mismo mensaje. Dos personas o dos personas. Bien, bien, Fer, bien, Nelly. Un emisor y un receptor. ¿Cuándo sé en qué momento yo soy el emisor y en qué momento yo soy el receptor? el emisor cuando tú das el mensaje y el receptor cuando lo recibes. ¿Cuándo qué? Lo recibes. Ok, a ver, repite. El emisor es cuando da el mensaje y el receptor cuando recibe el mensaje Cuando da el mensaje, ¿quién? Y cuando recibe el mensaje, ¿quién? de la comunicación. Sí, pero ¿quién? Pues una persona, ajá, cualquier persona que Cualquier persona. ¿Cómo le llamamos a cualquier persona? Sujeto. Sujeto, individuo. ok, sujeto, bien. Pero esos sujetos, no puedo decir, la sujeto Fernanda, el sujeto Ramiro, ¿sí? Nombre, persona, Ah, para allá vamos, el nombre de la persona. Vamos a utilizar un pronombre nombre. para referirnos a la persona con la que estoy intercambiando un mensaje a través de un código, ¿sí? ¿Eso cómo se llama? Por ejemplo, cuando yo estoy hablando, ¿cómo se llama? En inglés. ¿No es speak? Ah, sí, pero el topic, el tema. Por ejemplo, ¿cómo se llama cuando estamos hablando de los climas que existen cada 3 meses? Son 4 seasons, ¿sí? ¿Cómo se llama cuando yo voy a hablar de otras personas o me voy a referir a otras personas sobre lo que están haciendo o lo que están siendo? En inglés le vamos a llamar verb to be. El verbo Cero está. ser o estar. ¿Sale? Para eso tenemos pronombres personales, como los tenemos en cualquier otro idioma, para referirme a la persona con la que yo estoy hablando. Ojo, pero se los voy a explicar en español para que sea un poquito más fácil de entender. Vamos a regresar a nuestras clases de tercero de preescolar, primero, segundo y tercero de primaria. Literalmente, vamos a regresar. ¿Sale? Tenemos primero uno, dos, esto si quieren vayan anotando, ¿eh? Uno, dos, tres personas que hablan de una unidad. Por ejemplo, yo, ¿cuántas personas soy? Una, Una. ¿Tú cuántas personas eres? una, Una. ¿Él cuántas personas es? una, ¿Ella cuántas personas es? una. Ok. Después tenemos, vamos a dividir la cantidad de personas porque para hablar no solamente nos referimos a personas, también nos referimos a cosas, a animales, a objetos y nos referimos como eso o ello o aquello, ¿sí? Sí. ¿Ok? Y estamos hablando de otro objeto, ¿sí? Otra cosa, otro animal. Y después,
¿qué pasa si en este momento estamos juntos, Fernanda, Elizabeth y yo? ¿Cuántas personas somos? 3. Pues, 3. Y puedo decir, ah, yo, ella y ella. No. Existe un concepto, existe una palabra específica para que en el caso en el que Fernanda, Elizabeth y yo estemos hablando, ujú. nosotros es la palabra que vamos a utilizar cuando estamos entablando comunicación o estamos desarrollando el lenguaje con una relación entre las 3 personas que estamos hablando. Nosotros, si Iracema quisiera referirse a Fernanda, Elizabeth y a mí, que estamos en otra parte, no nos puede decir nosotros porque ella no está con nosotros, ¿sí? No forma parte de ese grupo. ¿Cómo nos diría? Ustedes. Ustedes, ¿sí? Para referirse a nosotros. Y si nosotros estuviéramos más lejos o no nos conociéramos y Elizabeth Polanco quisiera hablar de Iracema, que está en un lugar, de Elizabeth, de Fernanda y de mí, que estamos en otro lugar, ¿cómo se referiría? ¿Con qué pronombre? Ellos, Con Ellos, ellos. ¿sí? De tal manera que para el verbo to be, al igual que en el español, tenemos primera, segunda y tercera persona. Aquí se los voy anotando, ¿eh? Primera, segunda y tercera persona del... Singular. Exacto. ¿Qué quiere decir singular? Uno. Uno. Sale únicamente una persona. ¡Ah, ayuda! Bueno, no sé qué hice. Ah, ya. Ok, se los voy a poner aquí. Singular. ¿Sale? Y lo vamos a poner aquí. Porque es importante que antes de que empecemos con el verbo to be, conozcamos que existe singular y plural. ¿Por qué no podemos decir las o los niños o las niñas? Pregunta. ¿Por qué no pudiéramos ubicar si estamos hablando de una o de varias personas? Ok, ¿qué causaría? Una confusión. Una confusión. ¿Sale? Entonces tenemos que I, you, he and she son pronombres singulares para referirse a una sola Persona. persona. Y después tenemos we, you and they, que son pronombres plurales. Por ejemplo, we, ¿cuántas personas pueden ser? Más de 3. Más de 2, perdón. 2 o más. We pueden ser 2 personas o we are the official team of National USA. ¿Sí? ¿Cuántos? No sé, somos 75 seleccionados nacionales. Ah, bueno. ¿Quiénes? Nosotros. Pueden ser 2 o más personas. You es para ustedes. ¿Cuántos pueden ser ustedes? Más de 2 también. 2 o más personas. ¿Y ellos? 2 también. De o 2. más personas. ¿Vale? Entonces estamos hablando que la característica principal es que dejen de ser singulares, que deje de ser una sola persona. ¿Sale? Ahora, ¿dudas con la cantidad de personas? ¿No? No. Ok.
En el inglés, al igual que en el español, los pronombres personales indican la persona con la que yo estoy desarrollando un proceso de proceso de De comunicación, ¿sí? comunicación. Ok. ¿Cómo se llama la persona que tiene mis ojos, que tiene mi nariz, que tiene mi boca, que tiene mis pensamientos? O sea, literalmente, no van a decir mi esposo, mi novio, él tiene todo de mí. ¿Cómo se llama la persona que tiene mis ojos, mi nariz, mi boca, mi cuerpo, mis brazos, mis pies, mis oídos, mi todo? Yo. Sí. Ay, Yo, ay, bien, ay, para referirnos a mí, cuando yo hable de lo que a mí me gusta, cuando yo hable de lo que yo prefiero, cuando yo hable de lo que no me gusta, voy a utilizar I en inglés. I like the music of rock bands. I prefer sleep in the Sunday. I don't know about of love. I can see movies all day. Todo lo que yo quiera hacer, voy a utilizar el pronombre I, ¿sí? Hasta ahí dudas. Ninguna. Ok, pregunta. Los enunciados que yo les acabo de decir están en un tiempo verbal, ¿sí o no? I Sí. can, I prefer, I like, Presente, ¿no? están en presente. ¿Sale? El verbo to be empieza a tener otras características. Primero cuando están en presente, después cuando están en pasado, después cuando están en futuro, ¿sí? Pero también tienen otras características cuando yo quiero negar y cuando yo quiero preguntar, ¿sí? ujú. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Primero aprendernos por qué utilizamos I, you, he, she, it, we, you and they. ¿Sí? La mayoría, a ver, antes de seguir, la mayoría ya tiene conocimiento sobre el verbo to be. Yo sí. Un poco. Después lo vi, pero hace muchos años. Ok, si tienen dudas me van diciendo. Quiero que lo hagamos lo más específico posible para que cuando pasemos a otros, a otros tiempos verbales no nos cueste tanto trabajo. Ok. ¿Dudas con la cantidad de personas? No. ¿Dudas con cuándo voy a utilizar I para referirme absolutamente a todo lo que tenga que ver con Amigo. myself? Ok, conmigo. You. ¿Cuándo voy a utilizar you? ¿Cuándo No me, utilizo tú? no me refiero a otra persona en singular, Ok, a otra persona que no sea que no sea yo. yo. ¿Sí? Y a otra persona que solo sea Una. una persona. Por ejemplo, Tú. eso es. Bien, ¿sí? Por ejemplo, yo o tú. ¿Sí? Suena complicado al momento si ahorita, por ejemplo, Elizabeth dice tú. Ya estamos cambiando de hablar de mí para hablar con otra persona, una sola persona. Yo estoy hablando con una sola persona. ¿Ahorita? No. Ajá, No, ahorita Estamos estás hablando hablando con con... muchas personas. con muchas personas. Plural. Ok. Por ejemplo, si yo le digo a Fernando, será lo mismo que le diga a Fernando, o sea, que entable comunicación con Fernando García, que entable comunicación con Fernanda Gómez. No, ¿Por qué? porque Fernanda es mujer y Fernando es hombre. Y si digo Fer, Ahí sí puede ser que me confunda.
Ok, Ella o él. ¿no? Porque ok. está hablando en singular. ¿Mandé? Porque está hablando en singular, no a una sola persona. Ok, le estoy hablando a una sola persona, pero ¿qué hacen en Inglaterra y qué hacen en Estados Unidos? Les dan un pronombre, al igual que aquí en el español, le damos un pronombre a la persona que nos va a clarificar, que nos va a identificar si es hombre o si es mujer. ¿Sí? ¿Qué vamos a utilizar? Cuando yo hablo con una persona o cuando yo me voy a referir a una persona que es mujer, voy a utilizar el pronombre she. Y cuando yo voy a hablar o me voy a referir a una sola persona, voy a utilizar el pronombre he si es del género Varón. masculino. ¿Dudas? No, ¿Cuándo utilizo I? cuando habla de mí, Cuando hablo de mí, Ok, ¿cuáles son los pronombres que hemos visto al momento? I, I, she, I, you, you, he, she, she. it, we, You, they. they. Ok, I, you, he, and she are the pronouns. Ok, I, you, he, and she She. are not the verb to be. Only are the pronouns. Ok, ¿sí o no? Sí. Yo, tú, él y ella son pronombres. Yo, tú, él y ella son pronombres y no son el verbo to be. Al momento solo estamos viendo pronombres. ¿Sí? Ok. Ahora, para referirnos a una sola persona, hay, repito, voy a ser muy insistente porque necesito que se entienda. Hay cuando hablo de mí. Me. You cuando hablo contigo. Digo, He cuando hablo con una persona del género. masculino, Masculino. She cuando hablo con una persona del género. femenino, Femenino. Ok. Hasta ahí no hay dudas. No. no, Ok. It. ¿Cuándo voy a utilizar it? El pronombre it, anótenlo, se lo voy a dar a cosas, objetos y animales, animals. Perfect. ¿Sí? sí, ¿Las cosas tienen género? no, No. Ok. ¿Las cosas tienen... Bueno, ¿los objetos tienen género? no, Por ejemplo, ¿este celular es de hombre o de mujer? No tiene puede género. ser Es. para un hombre o para una mujer, ¿Sí? Ese celular es. ¿Ok? sí, Depende, a ver. A ver si no rompo el case. Esperen un tantito. Esperen, por ejemplo, si yo quisiera decir, este celular o es el celular, puedo decir, ¿es la celular o es el celular? ¿El celular es masculino o femenino? es masculino, ¿Sí? ¿Cómo saben? Por ejemplo, Él no puede decir la celular. si es de este color, ¿es de hombre o de mujer? Si es de este puede color, ser de hombre o de mujer, es de hombre o de mujer. No decimos, puede ser de hombre o de mujer, no podemos decir la celular porque no nos estamos refiriendo a si es de hombre o de mujer, decimos el celular, no porque sea
un posesivo de género, de decir, ah, es él porque es el hombre, el celular, es el objeto. ¿Sí? El artículo el y el artículo la, en este caso para no especificar si es masculino o femenino, por ejemplo, no decimos la libro, ¿sí? Decimos el libro, refiriéndonos a el objeto. No decimos el cámara, ¿sí? La cámara. La cámara es un Objeto. objeto. Estamos hablando del objeto. ¿Cómo identificamos cuándo es él y cuándo es la? ¿Cuándo es pertinente decir el, cómo se dice, el agua o la agua? Pues comúnmente cuando La termina como agua. es la ¿Cuando termina con qué? con A, como computadora, libreta, cámara, o sea, como que termina en A, pues es la. Ok, en español. En español es el. Y en inglés, ¿qué utilizamos para no complicarnos la cabeza? It. 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 ¿Sale? Eso. Esa. ¿Sí? Aquello. Aquella. ¿Sí? Y no entramos en debate y en polémica de que si termina en A, que si termina en no sé qué. ¿Sí? Que es más práctico, ¿no? Ahora, I, you, he, she, and it are pronouns. Only pronouns. ¿Ok? Para referirnos a una sola persona Una sola cosa. y O una sola persona. o un objeto. ¿Ok? It es para una sola cosa o para un solo objeto. Sí. Ok. Después, si hablamos de dos o más personas, depende mucho del grupo, ¿no? Si la comunicación o la referencia sea entre personas, entre grupos o entre gente, ¿sí? Vamos a tropicalizarlo así. We, nosotros. ¿Quién? ¿Nosotros quiénes? ¿Qué personas son nosotros? Yo, Puede ser, bueno, varios junto ok, puede ser conmigo. una combinación de tú y yo, puede ser una combinación ¿de qué? Sí. I, you y he. I and she, I and he, I and yo, and you. Podría ser nosotros, podría ser una combinación de you y he. No, ¿Por qué? porque sería ustedes, o sea, Ok, sí. Atentos aquí. La combinación de we, la combinación de pronombres siempre va a ser yo con otra persona. Yo más tú. Yo más él. Yo más ella. ¿De quién estamos hablando? De nosotros. ¿Sí? Cuando yo combino tú y él, tú y ella, estamos hablando de you. ustedes. Ustedes. Yo estoy Ustedes. hablando de ti y de él. Yo estoy hablando de ti y de ella. ¿Sí? Yo estoy hablando de otras dos personas. ¿Sí? Y ellos, ¿qué pasa con ellos? Cuando son otros, pero es un grupo determinado, ¿Y quién está hablando donde de no ellos? estoy yo.
Yo, todo gira en cualquiera. torno al yo. Yo voy a hablar de he y de she. ¿Sí? ¿A quién le decimos tú? A ti, A A ti. alguien close to me. ¿Sí? Alguien cercano a mí. Por ejemplo, cuando yo los conozco, eh, por cuestiones de formalidad, ¿yo qué rol juego ahorita? ¿Qué soy ahorita? Nuestro ¿qué? maestro. Profesor, he. Bien, el teacher, ¿no? Ok, ¿y yo a ustedes les puedo decir estudiantes o cómo les llamo? Student, Sí, ¿Con qué estudiantes. pronombre les puedo hablar? Nos puedo decir, a ver, Con they. ella, they, Fernanda, ellos son. ella, Elizabeth, ella, Iracema. You. Ustedes. Les voy a hablar de tú, ¿sí? Cuando yo le quiera preguntar algo específicamente a Yadira, a Aide, a Londra, les voy a hablar de tú. Es una conversación directa. ¿Entre qué personas? Yo Yo y otro. Y más la otra otra persona. persona, ¿sí? Ok. Para el caso de la formalidad, utilizamos you. Ustedes me van a hablar no de mí, sino de usted, no de Abraham, sino de quién, del cargo, el rol o la función que desempeño, que sería la del Profesor. teacher, Teacher. ¿ok? Para el caso del inglés you, en you solamente hay una diferencia, que es la cantidad de personas, Personas. ¿sí? Ok, ¿eso cómo me voy a dar cuenta? Cuando yo digo, oiga, profesor, ¿usted cree que sea conveniente? Estoy hablando con una persona. Una persona. Quito al profesor. Yo digo, ¿ustedes creen que sean convenientes? ¿De cuántas personas estoy hablando? Más de Entre 2. varios, más ¿De de dos dos. o más? ¿Sí? ¿Queda claro por qué utilizo we? Cuando yo hablo con otra persona y me refiero a esa persona y a mí, vamos a utilizar nosotros. Nosotros. Sí. ¿Sí? Cuando yo hablo de otras personas en donde no estoy incluido yo, puedo utilizar you Ustedes. para referirme a las dos personas con las que yo entablo conversación. Y yo voy a utilizar they cuando voy a Se hablar de refiere a un grupo específico. dos personas con las que no tengo tanto contacto, que no tengo tanta cerca ni. Ok, hasta ahí tenemos claro los pronombres. Sí. ¿Cuándo se convierten los pronombres en el verb to be? Con el am, are, is. Ok, cuando yo comienzo a realizar una Oración. Una conjunción. una acción, Una acción. ¿sí? Ahí se convierte el verbo to be, los pronombres se convierten al verbo to be cuando yo empiezo a desarrollar una acción, ¿sí? El verbo be significa ser o Estar. estar. Yo soy o estoy. ¿Yo soy qué? Teacher. Ok. Por ahí como diría Barbie, ¿no? Barbie, yo soy lo que quiero ser. ¿Sí? O yo estoy. ¿Sí? Literalmente yo soy lo que quiero ser. I am teacher. I am a singer. I am a football player. I am a personal trainer. I am a great person. I am tall. I am
intelligent, smart, I am, no sé, todo lo que se les ocurra, ¿no? El verbo be para cada persona es diferente. ¿Por qué creen que para cada persona sea diferente? Para especificar que no va a haber, no vamos a utilizar, si se dan cuenta, he, she, and it, utilizan el mismo verbo to be. ¿Sí? Porque estamos hablando de él, de ella o de eso. Él, ella y eso son o están. Singular. El objeto es. Estar. Él Está. de persona es. Es. Ella es. Es. La cámara es o la cámara está. ¿Sí? Y es muy similar cómo utilizo yo el verbo ser o estar para referirnos a estas tres personas. ¿Qué es lo que me va a dar la diferencia? El género. ¿Sí? Para he, para she, para it, la diferencia me la va a dar el género. Para el caso de we, de you y de they, quedamos que estamos hablando de dos o más Personas. personas. Entonces, el verbo ser o estar en inglés se escribe de la misma Forma. forma. Vamos a entender que el verbo ser o estar are es un verbo en Es en plural. Singular, 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 plural, plural, plural. Y solamente hay dos personas que se diferencian de todos los pronombres, que normalmente son la persona que emite el mensaje y la persona que recibe el mensaje. La persona que emite el mensaje se le conoce como Yo. I. Y el pronombre va a ser único para esa persona, porque esa persona es una persona singular, única e irrepetible en el mundo. I am. Yo soy o yo estoy. No puedo decir, ay, tú estás igual que yo. Por eso cuando los americanos o los ingleses aprenden español, dicen, a ver, ¿cómo que tú estás igual que yo? ¿Sí? Porque el verbo to be, ser o estar, es para una sola persona única y irrepetible en el planeta. Yo, I am. No puedo decir you am o he am. ¿Sí? Porque se refiere únicamente a mi persona. I am. ¿Ok? Y para la otra persona a la que le voy a enviar el mensaje, a la que me voy a referir, con la que voy a entablar ese proceso de comunicación, porque es necesaria para que yo pueda expresarme, es necesaria otra persona, ¿sí? En un proceso de comunicación. Y esa persona es igual de importante y es igual de especial que yo, y esa persona eres Tú. Eso es. Y es por eso que tiene el verbo ser o estar es específico para esa persona. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre you are and you are in singular and plural? Plural. What's the difference between an you are in singular and we are in plural? Cantidad de personas. La cantidad Singular de y plural. personas. ¿Sí? ¿Dudas con los pronombres? ¿Dudas con el verbo to be? Si ya entendemos por qué utilizamos cada una. Ok. Ahora, fácil y sencillo. I am is for me, is for myself. I am, yo soy o yo estoy. ¿Qué significa to be? Ser o estar. Ok. To be is a verb. What is the principal character of a verb? O sea, literalmente en inglés y en español, un verbo describe una Acción. acción. El verbo to be describe la acción de ser o estar. Yo soy, yo estoy. ¿Sí?
You are en singular, Eres. perfect. O Tú eres. estás. Estos. He is, Él es. Él está. la palabra que describe la acción To de be. ser o estar es Is. is. La palabra que describe la acción de ser o estar para ella es is. La palabra que Is. describe la acción de ser o estar para una cosa, un animal o un objeto es is. La palabra que Is. describe la acción de ser o estar para yo y otra persona es are. Pero ya estamos Are. hablando de dos. La Are. palabra que describe la acción de ser o estar para otras personas a las cuales yo me voy a referir es are, pero la cantidad de personas son dos o más. Sí, y la palabra que describe la acción de ser o estar para cualquier otra persona del singular que no sea yo es ser o estar. Estar. ¿Sí? ¿Dudas? Sí. ¿Preguntas? Nada más información general. A partir de la siguiente clase empezamos a trabajar con esto, ¿sí? Se va a terminar la sesión, nos volvemos a conectar.